que mantenemos la tradición de las jornadas anteriores. Damos primero el turno de palabra o de preguntas o comentarios a vosotros y bueno, reservamos algunos por nuestra parte, ¿no? Salvo que sea necesario que empecemos por acá hasta que surja alguna pregunta. Sí, por favor. Quería preguntar, ¿cómo se organizan en Gaza? Porque si no hay policía, hay ejército, ¿cómo se organiza allí a la población para que esté más o menos organizada y no existan disturbios y exista pues una cohesión entre toda la gente que está yendo allí? Porque debe ser caótico aquello, ¿no? Entonces, entre el pueblo se organizan, hay una policía, no lo sé exactamente. ¿Cómo puede organizarse eso? Bueno, existe en la Franja de Gaza, de momento, y es parte de por lo que existe el bloqueo y la ocupación del ejército israelí desde 2007, gobierna Hamas, que establece una autoridad, tiene un Ministerio de Salud, tiene un Ministerio de Seguridad, que organiza. La sociedad palestina siempre ha estado muy organizada, ¿eh? Es una sociedad que tiene un nivel de trabajo comunitario gigantesco, que al vivir tantas ofensivas y en tanta adversidad continua, lo que ocurre es que hay como muchos dispositivos civiles, tanto de suministros de alimentos como de movilización para llevar a la atención médica, como de protección en los barrios, es decir, que son una sociedad civil muy organizada. Pero efectivamente hay un gobierno, sí. Hay un gobierno instituido por Hamas que tiene sus ministerios que organizan la vida civil en la Franja de Gaza. Vale. Y por otra forma, también quería decir también, hay alimentos que también hay gente que puede tener acceso a ellos porque tiene dinero. Hay también una mafia dentro de Gaza que compra, vende, no sé si será Hamas o será grupúsculos que tengan ahí montados, porque hay gente que vive y que come y hay una gente que no tiene acceso a ello. ¿Existen o no existen o cómo se organiza eso? Yo no tengo constancia, no sé si el compañero sí, yo no tengo constancia de la situación de ilegalidad respecto al suministro de alimentos. Efectivamente, como en todos los conflictos y en todas las zonas geográficas, no solo en la Franja Gaza, sino en el mundo, la gente que tiene un nivel adquisitivo mayor puede acceder, igual que tiene una vivienda en un barrio más protegido, puede acceder con mayor disposición a alimentos que han quedado reservados, efectivamente a la entrada de alimentos que pueda haber, por ejemplo ahora, decía, ¿no? Están entrando más caminos comerciales que de ayuda humanitaria. Esos caminos comerciales obviamente llevan mercancías que son bienes de consumo que se compran y se venden, con lo cual se hace un uso por parte de la gente que tiene un nivel adquisitivo mayor y se lo puede permitir de ir al supermercado a comprar. Lo que no pueden efectivamente, los que no pueden o las que no pueden comprar efectivamente es la población que tiene refugiada en Palestina, que por ejemplo tiene un nivel adquisitivo mucho menor, ¿no? No sé si al tema de... Sí, yo quería comentar, cuando habéis visto la diapositiva sobre la zona en la que han amontonado la población palestina en Gaza y la línea amarilla famosa, fuera de la línea amarilla no puede ir nadie que no esté autorizado, y los que se están moviendo por allí son bandas criminales de palestinos que están colaborando con los israelíes, simplemente. O sea, lo que pasa es que ellos se dan cuenta de quiénes son, porque cuando alguien traspasa la línea amarilla y no le pegan un tiro, es señal de que es de uno de estos grupos. Y por desgracia, cuando hay catástrofes, pues es muy fácil que medren estos grupos criminales que hacen negocio con el desastre Pero vamos, esto tiene que ser una minoría y yo creo que el pueblo palestino nos da un ejemplo más allá de lo imaginable sobre la capacidad que tiene el ser humano de organizarse y de compartir y de apoyarse. O sea, de otra manera no habrían podido llegar hasta aquí. Y de otra manera no hubieran podido soportar lo que son 2 años de un genocidio inimaginable, vamos.
De hecho, en el caso de la población refugiada de Palestina, pensamos que llevan 76 años trabajando. Yo, por ejemplo, cuando viajo, ¿no?, a Jordania, o justo iba a viajar a la franja antes de esta última ofensiva, ¿no?, el mecanismo ya está muy rodado, o sea, es decir, las jefas de campo saben exactamente lo que hay que hacer con los líderes comunitarios, los jefes y jefas de comedores saben exactamente cómo organizar los alimentos y distribuirlos, hay informes de quiénes son las familias más vulnerables, quién tiene familias con personas con diversidad funcional, psíquica o física que hay que atender primero. O sea, el sistema, después de tantos años de exilio y de refugio, está muy rodado. Aparte que es verdad que tú lo habrás visto también, ¿no?, el poder de liderazgo de la gente a nivel de comunidad es altísimo, y la responsabilidad que ejercen, ¿no? Por eso es tan importante esto que comentaba en nuestro caso, por ejemplo, los campos de refugiados están gestionados por la propia población refugiada palestina, que no hay ninguna diferencia, o sea, no hay ninguna diferencia, es decir, cuando yo me reúno con la jefa de salud del campo de tal, ella vive en sus carnes lo que implica ser una persona refugiada de Palestina y está luchando y trabajando por su propia comunidad, porque su propia comunidad está organizada, porque efectivamente no se lleven a cabo, yo qué sé, situaciones de tensión, de criminalidad y tal, porque es su gente que está comprometida. O sea, ahí no hay, somos nosotros con nosotros mismos. Entonces, esa es un poco la situación, hay mucha coherencia social, mucha cohesión social. Sí, mientras surge la siguiente pregunta, yo querría recoger una que de alguna manera nos planteó Miriam en el momento de su exposición, que viene también en sintonía con lo que fue la decisión que tomamos con los directores de este foro, Fernando Talayero y Luis Cabañero. El foro estaba pensado terminar con una cuestión teórica, como la que dedicamos en febrero a una cuestión más global, las dos versiones de Occidente, considerando los derechos humanos de una perspectiva anglo-iberoamericana y después confrontarla con China, en fin, febrero, y en marzo centrarnos más en la cuestión de Palestina, Medio Oriente, en fin, ¿no? Pero nos íbamos a quedar en teoría, pero pensamos que la situación es tan interpelante, ¿no? La pregunta que nos hizo Miriam, bueno, si cae el derecho internacional, ¿qué? ¿No? Bueno, de alguna manera la responde Kurdo, ¿no?, en el sentido de que, bueno, nos dio la pista del BDS, boicot, desinversión y sanciones, nos dio el ejemplo de una forma de manifestarse en solidaridad antológica. También podríamos añadir desde nuestro Ateneo Rural, que es el que promueve este foro, apoyado por la Universidad de Castilla-La Mancha, hicimos denuncias ante la Audiencia Nacional, acusamos casualmente al Rey Metal, al Gordo y al Naval Moral de la Mata por complicidad con genocidio, ¿no? Bueno, y hay otras pistas, pero la pregunta sigue abierta, ¿no? Entonces, para la creatividad y para que cada cual pensemos cómo seguimos. No sé, ¿qué les parece? Sí. Yo quería preguntar una cosa. Si en Israel gobierna la extrema derecha, quería preguntar si no hay dentro de Israel un movimiento de oposición, de gente más moderada, que tenga otra forma de entender el mundo dentro de Israel, o todo el mundo en Israel sigue con la línea del Netanyahu, porque yo pienso que una de las formas sería que por dentro del Estado se fracturara de alguna forma. No sé si sabéis que Netanyahu tiene en su haber como 3 causas abiertas de corrupción que comprometen su estabilidad en el gobierno. Va a haber elecciones en Israel en junio, creo, si no estoy mal. Hay un movimiento de oposición, lo hemos visto, ¿no?, en televisión. O sea, yo le tengo muchísima fe a la ciudadanía, nos tengo muchísima fe. Es decir, que la potencia de la sociedad civil y organizada para demandar la rendición de cuentas a los países, miembros o no de las Naciones Unidas, a los estados, a las empresas, me parece un poder potentísimo.
del que muchas veces no somos conscientes, además. Es decir, creo que todavía hay mucho margen para seguir desarrollando ese potencial, ese poder que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Obviamente los ciudadanos y ciudadanas de Israel también lo tienen. De hecho, si me habéis oído hablar, por ejemplo, yo no suelo hablar de Israel en general, o aludo siempre al gobierno de Israel y ejército de Israel. ¿Por qué? También por esa sensación como de respeto a toda esa población civil organizada, y también políticos y políticas israelíes que están pues haciendo frente, ¿no?, a las visiones sionistas y a las visiones de la extrema derecha radical en el Parlamento israelí, ¿no? Sí que creo, o sea, firmemente sé que hay oposición, sí que creo, vamos a ver cómo se desarrolla la situación política. Lo que les comento, parece que va a haber elecciones en junio. Netanyahu tiene casos de corrupción que han salido en la prensa, no es que lo digamos nosotros. Entonces, bueno, todo esto que está sucediendo, hacíamos una reflexión hace poco en la agencia, y es que enlace también, y perdóname, ahora ya te dejo a ti. Decíamos que hasta qué punto las políticas internacionales ahora son políticas internacionales, o en realidad es política nacional transnacionalizada. Es decir, que en realidad la agenda internacional ya no responde a los deseos, ¿no?, de una política global, de unas estrategias globales, sino simplemente a satisfacer a mis votantes fuera del territorio, ¿no? Cómo consigo legitimidad dentro de mi territorio, pero llevando a cabo ofensivas fuera, cambiando el orden fuera, haciendo presión fuera, ¿no? Y esto es una realidad. Entonces, más que nunca, sí que cabe ponernos a pensar en cómo está la situación política nacional de los países que intervienen en estas ofensivas y en esta situación, ¿no? Sí, por desgracia, las cifras de encuestas dan un porcentaje de población israelí muy alto a favor de la guerra, del exterminio, ninguna preocupación sobre la suerte de la población palestina, y lo que viven, digamos, las personas que se han opuesto a estas políticas, ¿no? Hay un movimiento de objeción de conciencia importante, no sé muy bien en números, pero sí que se ha mantenido en el tiempo, han enfrentado cárcel y demás, pero son poca gente. O sea, son poca gente, y yo creo que lo que se demuestra ahí es que los efectos del lavado de cerebro durante generaciones, o sea, yo he visto imágenes que me han dejado sobrecogido ya del principio del genocidio. Ir a una escuela infantil, hay un rabino y tal, y los niños cantándole una canción que era por lo menos de exterminar a los palestinos, y no hacemos ninguno de ellos, y te digo, eran niños de 3, 4 años, ¿no? Claro, si se empieza así, lo que creo que puede ocurrir en Israel en algún momento es una fractura ya de salud mental. O sea, porque de la misma manera que los nazis inventaron las cámaras de gas porque tenían problemas serios entre los soldados que estaban matando gente de un disparo en la cabeza 8 horas al día, y empezaron a tener problemas con ellos, la población israelí ha pasado prácticamente al 100% por 3 años de servicio militar, que no es en un cuartel, se les tienen en los checkpoints, se les tienen amenazando a la gente, pegando tiros también, etcétera, etcétera. Y sí que hay testimonios, pocos, pero que hablan de problemas bastante serios también entre la juventud israelí, a raíz un poco de su participación en el servicio militar y en lo que les hacen hacer. Luego también hay una apertura al hedonismo brutal, y porque después de los 3 años de servicio militar les dan un año sabático para que vayan por el mundo. Creo que en la mitad del planeta les temen bastante como turistas, porque llevan una actitud muy prepotente, están acostumbrados un poco a hacer lo que les da la gana y tal, ¿no? Y hay lugares donde ya se está prohibiendo la entrada de turistas israelíes porque no quieren. En fin, yo tengo dudas de que el cambio vaya a venir por ahí por eso, salvo que de repente ya se les venga abajo un poco. Sí, dentro de lo que llegaste a plantear, Curro, fue
la cierta complicidad entre Israel y Estados Unidos, y ahora cuando fueron las propuestas del BDS era contra la producción israelí. No sé, me atrevería a sugerir que también podría ser contra la producción norteamericana, ¿no? Porque esta semana en Argentina se ha conmemorado los 50 años de aquel golpe de Videla, precedido por el golpe que mató a Allende en el 73 y seguido por una cantidad de golpes. En América Latina ya sabíamos cómo se las gastaba Estados Unidos, ¿no? Ahora es más evidente aquí, ¿no? Entonces, sí, se han sacado la careta, van por libre. Teresa Aranguren habla de que este es un señor narcisista a un grado patológico. Y bueno, ya sabemos, Netanyahu tiene el orden de captura internacional por la Corte desde hace más de un año y allí sigue paseándose, ¿no? Entonces, bueno, una sugerencia era esa. Y la otra, bueno, ya que estoy con la palabra, recordaros, esta tarde hay unas manifestaciones en Madrid, pero no a la guerra, y mañana, aquí mismo en Talavera, a las 11:15, en el Puente Rojo, también hay partidos políticos que están convocando. ¿Alguna pregunta más? Sí, Fernando. Vamos a ver. Hemos visto políticamente Israel. Ahora lo que hace falta ver políticamente es a Palestina, parte palestina. Y concretamente más Gaza. Allí, quien, tal y como vosotros habéis referido, quien gobierna es Hamás. Hamás es un movimiento fundamentalista, religiosamente fundamentalista, y todas las opciones antes que estaban en la OLP, casi todas han ido desapareciendo. Esa es una visión que yo tengo. La vuestra de la Generalitat, ¿cuál es? No sé, yo te podría contar alguna cosa. De cómo en un principio, digamos que es posible que Israel instrumentalizara Hamás para quitarle poder a la OLP, de cómo la OLP también había ido perdiendo autoridad delante de su pueblo, porque habían, bueno, no sé, los acuerdos de Oslo, cualquiera que profundice un poco en ellos, son descritos como una, no sé, una especie de rendición incondicional. Lo que se firma en Oslo es algo que no obliga a Israel a nada y que más o menos legaliza una situación de asentamientos, de restricciones, de zonas, le da un poco de autoridad a la Autoridad Nacional Palestina para las zonas que controlan ellos, pero al final se convierte en poco menos que en los guardianes de una población presa, en los guardianes que están trabajando para Israel. Eso ya fue lo último que sentenció, digamos, a la Autoridad Nacional Palestina delante de su población. Jamás, en cambio, ha estado haciendo un trabajo humanitario desde un principio y luego se han planteado como la única alternativa que había, así un poco fuerte. Acerca del fundamentalismo que tienen, no creo que sea tanto, por lo menos ahora, y de hecho, poco después del 7 de octubre, lanzaron algunos comunicados en los que se veía un planteamiento totalmente distinto del anterior en cuanto a sí, esa visión más teológica, religiosa o más práctica, ¿no? Y yo creo que realmente lo que están es eso, organizando a la población palestina. Hay una cosa clara, o sea, si después de 2 años de una guerra tan atroz como han desencadenado sobre ellos, jamás sigue existiendo, eso es porque la población palestina les está encubriendo y apoyando. O sea, el hecho de que jamás pudiera tener rehenes israelíes en buen estado de salud hasta el final
hasta que ¿no? entregaron el último, cuando la población palestina estaba sufriendo desnutrición, significa que había un sistema que estaba permitiendo que esto se sostuviera, vamos, no se puede entender de otra manera. Y yo lo que creo es que saben que como pueblo son uno, o sea, podrán tener... yo una cosa que me ha influido mucho en los últimos meses y en la participación en la flotilla ha sido ser parte de un movimiento de solidaridad internacionalista tan extenso como este y compartir espacio y conversaciones con gente de medio mundo me ha hecho ver, digamos, más allá de los clichés y más allá de una cultura que queramos o no es colonialista, porque nosotros hemos mamado colonialismo, Europa ha sido pues eso, fábrica de colonias y luego Israel es de alguna forma la gran colonia del siglo XX y además una colonia en un lugar muy sensible y muy importante para la economía mundial. Pues un poco el participar ahí me ha hecho ver que más allá de ideologías o de culturas, cuando hay problemas gordos la gente se une y deja a un lado todo lo que no es importante. Entonces yo estoy seguro que ni Hamás ahora mismo es tan fundamentalista, ni el pueblo palestino de repente se ha vuelto muy islamista por esto, pero es que son la única fuerza que ha tenido cierto poder dentro de estas zonas, no sé cómo lo ves. Sí, para mí hay una cuestión fundamental aquí, además de lo que comentáis, y es intentar asegurar que haya representación palestina. O sea, acordémonos que ahora tenemos un plan de paz en la que no se ha contado en absoluto con líderes palestinos o de la población refugiada palestina. O sea, que el gran reto, más allá de quién es que haya, o sea, básicamente, porque ahora mismo lo que se piensa es una junta tecnocrática que sí que estaría operada en el futuro. Ahora mismo el plan de paz propuesto por Trump está bloqueado, pero es que Palestina no tuvo participación, o sea, la población de Palestina no tuvo participación ahí. Pero bueno, se piensa en el futuro en una especie de administración tecnocrática en los territorios, temporal, bueno, lo habrán oído comentar. Pero para mí el gran reto es ese, o sea, con todos los desafíos que luego pueda tener la gobernanza entre la autoridad palestina o Hamás o los órganos de gobierno que decidan la población palestina. Pero el reto fundamental del que se tendría que hablar es que la población palestina intervenga en sus propias decisiones y en su propio gobierno. Yo creo que es la clave. Gracias. Sí. Y Raquel, Miriam, planteaste también el deterioro del derecho internacional público y particularmente el sistema de Naciones Unidas. Es muy preocupante esa última resolución del mismo Consejo de Seguridad condenando a Teherán por la cantidad de misiles echados hacia países de la zona, pero sin decir una palabra respecto a que Irán había sido atacado previamente. Y lo curioso es que China y Rusia se abstuvieron. Entonces, estamos ante un escenario verdaderamente dantesco y por lo menos este tipo de encuentros para tomarle el peso a la situación vienen bien, ¿no? Porque está toda esta región del Medio Oriente, pero también se extiende a otro lado. Hace un rato hablé de Argentina, mi país. Ahí Mekorot, una empresa israelí del agua, ya tiene convenios con la mitad de las provincias argentinas para hacerse cargo de nada menos que de un recurso vital, y está ofreciendo becas a policías locales y a estudiantes para que vengan a hacer cursos de verano en Israel. Y ayer estuvimos reunidos en un concierto en solidaridad con Cuba, que también está padeciendo el hambre como un arma de guerra, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Entonces sí querría hacer una pregunta muy concreta a Miriam, porque habíamos apostado por lo que se recaudó en algún concierto anterior por la compra de medicamentos. Tenemos una compañera, Montse, que
bueno, comprar unos medicamentos, se mandarán a Cuba a través de una asociación, Vicente Ferrer, en fin. Pero queremos saber, a través de UNRWA también se puede aportar medicamentos o la prioridad son alimentos. ¿Qué garantías hay de que lleguen? Y eso. Bueno, en general, además, esto es una generalidad en las agencias de Naciones Unidas y en los comités de los países, ¿no?, donde estamos. Nosotros no recogemos ni suministramos donativos en especie, es decir, a través de nosotros trabajamos o con ayuda técnica, es decir, por ejemplo, en el caso de la universidad hay programas muy interesantes de apoyo técnico interinstitucional, por ejemplo, entre las diferentes áreas de operaciones de UNRWA y terreno, y luego nosotros sí canalizamos sobre todo donativos económicos, porque entendemos además que en el caso de la población refugiada palestina, como decía antes, la estructura ya está. O sea, es decir, la estructura de suministro de alimentación, de suministro de agua potable, de centros sanitarios y sus suministros médicos, esa estructura ya está. Lo que necesitamos es poder suministrar los recursos económicos para que siga funcionando. Entonces, a través de nosotros, además es una generalidad de las agencias de Naciones Unidas, no trabajamos con donativos en especie, a diferencia de otras organizaciones o asociaciones. Sí. Bien, si no hay más preguntas y si estamos sobre la hora, vamos a proceder a entregar un pequeño souvenir de la Universidad de Castilla-La Mancha a quienes nos han acompañado. Y bueno, sí, ahí lo tienes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, si les parece bien, el sábado pasado hicimos una foto de familia de lo que habíamos venido. Si les parece bien, subimos y nos echamos una foto todos. ¿Les parece? Idea de